Muy buenos días. Estamos saludando a todos los amigos que nos escuchan, especialmente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de Facebook. Damos gracias por esta instancia que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida a todos los amigos que están junto a nosotros a través de nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Que Dios le bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a buscar acá la página del Ministerio Cristiano Evangélico para poder empezar nuestras transmisiones. Vamos a ir ya avanzando acá. Aquí estamos ya presentes. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos hoy día a empezar una jornada para poder nosotros comenzar la jornada de hoy. Vamos a agradecer también la presencia de Radio Umbral. Radio Umbral es la frecuencia que saca a través de su señal FM para toda la localidad de Yungay, especialmente para la zona cordillerana de Yungay y precordillera. Saludamos a Obed Torres, que nos permite sacar esta señal mediante la señal FM de la Radio Umbral. También saludamos a toda la directiva del Ministerio Cristiano Evangélico del Séptimo Día. Un abrazo a todos los que se juntan a nosotros. Aquí está Obed saludando a los fieles oyentes a través de la Radio Umbral. A la pastora Emiliana, Marlene Emilia, ¿cierto? Que se junta cada sábado junto a nosotros. También saludamos al pastor Aldo Aguirre, que también está habitualmente junto a nosotros. Y quisiéramos también saludar al pastor Andrés Fansalida también, que él a través de la Iglesia Evangélica Remanente del Séptimo Día, también cada sábado está exponiendo la palabra, así que un saludo para ellos. También nos acompañan habitualmente la pastora Brenda Maltés junto a su hermosa familia, junto a parte de su congregación, que Dios les bendiga. Un saludo también para Alexis y Tarsis a través de la Radio Eterna FM 107.9 para toda la localidad de Valdivia y por supuesto la señal online de la Radio Eterna FM. Agradecemos porque es Radio Umbral quien permite todas estas coberturas a través de todas estas radios y por supuesto la administración de la señal de nuestro Facebook. Bien, que Dios le bendiga. Un abrazo a todos los que se conectan junto a nosotros y vamos a tener una palabra de oración para poder comenzar el tema de esta mañana. Oremos, estimados amigos auditores. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana de sábado, oramos al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Pedimos especialmente por todos los amigos oyentes que nos conectan a través de nuestra radio umbral y de la señal de este ministerio. Que Dios bendiga a cada amigo oyente y cada amigo auditor. Que Dios les acompañe y les proteja y cubra todas vuestras necesidades. Pero en esta mañana solicitamos, Padre amado, vuestra presencia mediante su Santo Espíritu. Para el momento de abrir su divina y santa palabra, todo lo que digamos y todo lo que escuchemos sea conforme a su voluntad. En el nombre que por sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar el tema de esta mañana de sábado. Generalmente muchas personas durante la semana se conectan a través de nuestro WhatsApp o también nos escriben a través del Messenger o la página del Ministerio Cristiano Evangélico. Y las consultas que fueron más frecuentes esta semana tienen que ver con la contingencia política que está hoy viviendo nuestro país. Generalmente todos los países tienen sus distintas contingencias políticas, en fin, algunas más graves como en el Cáucaso, las guerras que hay habitualmente, en fin.
Y la pregunta que nos hacían, que la pregunta más o menos que se repite, es que del punto de vista de nosotros, el cristianismo en términos generales, no vamos a hablar de ninguna iglesia en particular, no correspondería en este momento, pero en general, el cristianismo en general, ¿qué participación tiene o debiera tener en la política? ¿La iglesia debiera hacer proselitismo político? Las iglesias fueron llamadas para aferrarse a la política, para hacer los cambios necesarios que una sociedad requiere. Y es eso lo que en esta mañana queremos ver, si la política es parte de la gran comisión que dejó Jesús. Si la iglesia debiera atender los asuntos políticos o la iglesia está llamada para atender otro tipo de asuntos. Y también queremos ver lo que es la política del punto de vista de la profecía también para el tiempo del fin. Ese es el tema que hoy día nos convoca en esta mañana, la política y la relación de la política con la iglesia y la pregunta, ¿la iglesia para qué? ¿Por qué? Motivo y misión por el cual Dios la llama y la constituye. Bien, para ir contextualizando, ¿cierto? Y comprender un poquito en la sociedad de la política, la iglesia, lo primero que vamos a hacer en esta mañana, estimados amigos auditores, es colocar algunas premisas con respecto a la iglesia y a la misión de la iglesia. Debemos primero preguntarnos, la iglesia en términos generales, no estamos hablando de una iglesia en particular, pero la iglesia, el cristianismo, ¿cierto?, se funda, ¿cierto?, en la palabra de Dios. La iglesia fue llamada ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios tiene que conformar una iglesia? ¿Con qué propósito la debiera conformar? Obviamente que el plan de la redención parte en el Génesis. En el Génesis Dios muestra cuál era el plan que Dios quería para toda la tierra a través de la familia humana, especialmente a través de la familia de Adán y de Eva, que era la familia modelo para todas las futuras generaciones. Bueno, conocemos la historia del Génesis, ¿cierto? Del mundo que Dios nos entrega perfecto y maravilloso y los cambios terribles que sufre gracias a la introducción de la serpiente, de Satanás, de Lucifer, que viene por usurpación a hacerse el príncipe de este mundo. Y ahí vienen todos los cambios, hasta el cambio climático, el resultado de esto. Y el Señor preveyendo, ¿cierto?, lo que la iglesia fue llamada, en Génesis 3:15 habla en forma ya inmediata en el Edén, en que el Señor puso enemistad, o sea, Dios parte en forma clara y diáfana la relación de la iglesia y el mundo y todo lo que conlleve. El mundo, la política, la sociedad y todo lo que conlleve. Dios dice que habrá enemistad entre la simiente de Cristo y la simiente de Satanás, que es la simiente, las generaciones, los herederos, en fin, ¿cierto? Eso es lo que está hablando. Entonces, de alguna forma, Satanás, a través de sus simientes, de sus generaciones que la ha venido preparando, ha querido, del punto de vista de lo que es la misión de la iglesia, desvirtuar que aquellos que conforman, aquellos que fueron llamados para ser parte de la iglesia, en términos generales, en el cristianismo, Satanás quiere, ¿cierto?, con sus herederos, ¿cierto?, desvirtuar los propósitos con los cuales Dios nos llama y fuimos conformados. Y Satanás lo entendió, comprendió que dijo Cristo que habría enemistad. Y las futuras generaciones que vinieron después de Adán, de las descendencias de Set, de las descendencias de Caín, mostraron las diferencias que hubieron. La descendencia de Set heredó la religión de sus padres, de Adán y de Eva, que cada viernes de tarde, después que fueron expulsados del Edén, iban a recibir el Shabbat, ¿cierto?, como Dios había puesto, ¿cierto?, en el principio y heredero, ¿cierto?, del conocimiento de la ley moral de Dios.
Las descendencias de Caín fueron aquellas descendencias que fueron los rebeldes y desobedientes contra todo lo que se llamaba Dios y Dios todo lo que había establecido. Y esas futuras generaciones, ¿cierto?, fueron confrontándose. En algún momento Satanás quiso unirlas. ¿Para qué? Para que aquellos que fueron llamados con una responsabilidad bíblica al conocimiento de la verdad, esos que tienen ese conocimiento perdiesen el objetivo de su llamado y la gran comisión con la cual fueron llamados. Y vemos la triste historia, cómo Satanás, al juntar estas dos generaciones, nos dice así el libro del Génesis, que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres. Esto no tiene nada que ver con los hombres, ya hace un tiempo pasado hablamos de esto, cómo hay una desvirtuación, que eso es parte de Babilonia, desvirtuar el principio bíblico. ¿Y en qué terminaron cuando esas generaciones se juntaron? En el diluvio. Dice que fue tanta la maldad de los hombres que Dios los castigó con un diluvio y salvó, ¿cierto?, a quien entre comillas era el perfecto en esa generación, que era Noé y sus hijos. Después vemos la historia de Noé, ¿cierto?, y que justamente uno de sus hijos, Cam y sus descendencias, volvieron, ¿cierto?, a confrontar la religión de Noé, desecharon a su padre y su religión y se fueron a formar obviamente a las planicies y a las llanuras, en fin, conformaron, ¿cierto?, ciudades y otras cosas más. Satanás fue desvirtuando a través de combinar estas generaciones para que el propósito con el cual fueron llamados no se cumpliese. Y a pesar de la desvirtuación de todas estas generaciones, Dios tenía en proyecto conformar un pueblo peculiar, con una misión peculiar y con un propósito y un objetivo establecido en esta tierra. Y para poder conformar y hacer un pacto y hacer una nación, porque ya no es tan solo Adán iba a servir como un modelo para las futuras generaciones. Dios ahora quería formar un pueblo para que fuese el modelo para las futuras generaciones y también modelos para los otros pueblos que existiesen en ese momento. ¿A quién llamó Dios para conformar un pueblo para que fuese modelo para todo el mundo? Vamos entonces al libro del Génesis, al capítulo número 12. Génesis capítulo 12. Bueno, lo que estamos haciendo acá en definitiva es tratar primero de contextualizar. Antes de hablar de la política y la iglesia y su relación con ella, estamos contextualizando, ¿cierto? Para que primero entendamos desde el punto de vista del cristianismo, ¿por qué tenemos el cristianismo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? Y aquí estamos primero en el Génesis, cómo surge. Si bien estaba la religión, ¿cierto?, de los patriarcas, pero sin embargo Dios tenía que conformar un pueblo y ese pueblo iba a ser el modelo para las futuras generaciones. Dice así el libro del Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, cuando Dios quiere conformar una nación, un pueblo, no era solamente para bendecir a aquel que él conforma, lo prepara y le entrega un propósito y una misión, sino que las demás familias o las demás naciones llegasen a ser bendecidas, justamente por este modelo que Dios le tenía que presentar a toda la raza humana. Conocemos la historia, ¿cierto?, que después en Abraham, ¿cierto?, y las futuras generaciones a través de Abraham iban a conformar el pueblo de Dios. Y así fue.
Las futuras generaciones fueron creciendo, como estableció Dios su promesa, y cierto, en un momento de la historia de las generaciones de Abraham, en el caso de Jacob y sus hijos, que no vamos a entrar en detalle en la historia, esas generaciones un día por necesidad tuvieron que establecerse en Egipto. Y conocemos la historia, cómo Dios empujó, ¿cierto?, para que a través de la vida de José, ¿cierto?, Jacob y sus demás hermanos e hijos pudiesen salvarse de aquella hambruna de aquel entonces. Estos que eran los herederos de la promesa de Abraham, tuvieron que llegar a Egipto por necesidad, se establecieron en Egipto, se multiplicaron porque Dios estaba conformando un pueblo, pero se quedaron en Egipto, les gustó la olla de Egipto, y a través de todas las futuras otras generaciones de faraones, vino la mano que aprieta y obviamente los esclavizó. Pero aquellos que eran herederos no tan solo de una promesa, eran herederos de la verdad y de la gran comisión, de promover el Shabbat, de promover la ley moral que regula a todo hombre, de promover los principios y la religión de los patriarcas, que estaba basada en el sacrificio, pero era un modelo, ¿cierto?, de aquel que había de venir, el sustituto. Esas futuras generaciones que después se establecen en Egipto se olvidaron. Se acostumbraron a Egipto y a las ollas y a la política en Egipto. Y pensaron que las políticas de Faraón le iban a solucionar todos sus problemas. Hasta que en un momento ellos tuvieron que reconocer, ¿cierto? Dios llamó a un libertador, a un líder, ¿cierto?, para que llamase, y todos conocemos la historia, como el Señor sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa. Vamos entonces al libro del Éxodo. Estamos contextualizando para hablar de la política y la relación con la iglesia. En Éxodo, el capítulo 19. Saludos a todos los que se integran mediante Radio Umbral y el Ministerio Cristiano Evangélico, y muchas gracias por estar junto a nosotros mediante Radio Umbral y por supuesto el Ministerio Cristiano Evangélico. Bien, vamos al libro del Éxodo capítulo 19 y leamos los versículos del 4 al 6, cuando el Señor los saca de Egipto y los lleva, inmediatamente los llevó al tiro al Sinaí. ¿Por qué Dios los llevó al Sinaí? Para volver a recordarles, ¿cierto?, sus leyes y sus preceptos, que iban a ser el fundamento del gobierno para con Israel. Dice así el versículo 4 de Éxodo 19. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios los lleva al Sinaí para entregar todos sus preceptos, para conformar una nación. Tuvo que volver a reeducarlo, porque aquellos que fueron parte del pueblo de Dios como un modelo para toda la sociedad de aquel entonces y para todo el mundo, se habían olvidado de cumplir la misión y levantar los preceptos del Señor. Salen de Egipto inmediatamente al Sinaí y Dios los recrea, los prepara el Señor, los instruye y le entrega sus preceptos, la base del conocimiento para otorgarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A pesar de la dura cerviz, de la incredulidad de este pueblo vagando por el desierto durante 40 años, Dios prometió y cumplió su palabra de introducirlo en Canaán, que era la tierra prometida. Pero a introducirlo a Canaán, Dios le estaba previniendo
que en Canaán, en la tierra donde Dios le promete establecerse, habían otros pueblos. Y las costumbres de esos otros pueblos ellos no podían adoptar, o si no, de alguna forma, al adoptar costumbres ajenas y paganas, obviamente Israel dejaría de cumplir la misión. Dios les advierte y le dice, mire, estos pueblos que están allá son hechiceros, consultan a los muertos, practican la adivinación, la hechicería, hacen pasar a sus hijos por el fuego. Entonces Dios, previniendo todo esto, la relación del pueblo de Dios en Canaán con los otros pueblos, la relación, porque Dios dijo así en el Génesis, pondré enemistad. O sea, entre la verdad y la mentira tiene que haber una enemistad. Entonces tuvo que después, en las futuras generaciones, llamar a un hombre llamado Josué, ¿cierto? El que había, ¿cierto?, que guiar al pueblo después que Moisés, ¿cierto?, fue llevado por el Señor. Y en el libro de Josué, vamos al capítulo 1 del libro de Josué, veamos cómo Dios vuelve a establecer el pacto con aquellos que se introducirían en Canaán y cuál sería la relación con los otros pueblos. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. ¿Qué estamos haciendo? Para no olvidarse, contextualizando. Primero comprendiendo por qué existe el cristianismo, por qué Dios conformó un pueblo y por qué Dios establece después una iglesia. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Con qué lo llamó? ¿Y cuál es la gran comisión? Estamos viendo a través del Génesis en adelante, para hablar después, por supuesto, de la política y la relación con la iglesia. En Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9, veamos qué es lo que Dios establece. Vamos a ver algunos versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare de la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres, las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la predicación. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo y donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente, pero en las cosas de Dios, en la meditación de su palabra, en la promover la palabra de Dios, promover lo que es los mandamientos y los preceptos. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Es decir, que cuando Israel se establece en Canaán, ¿cuál era el propósito? No era establecer ni vínculos ni políticos ni religiosos. No tenían que apartarse de nada de los preceptos que Dios había puesto. Israel tenía que ser en Canaán el modelo para todas aquellas naciones que estaban ahí. Y Dios había preparado un modelo
No tan solo para esos pueblos, sino que para todas las futuras generaciones. No tan solo un modelo de religión, sino que un modelo y un sistema de gobierno que Dios establece a través de Israel. Si usted se fija de todo lo que hemos venido leyendo, todos nos dicen apartarse, no mezclarse. No mezclarse ni con el mundo, ni con los otros pueblos, y menos seguir las costumbres de ellos. Solamente promover la verdad, la Biblia, el sábado y su ley. Si nos preguntásemos hoy en día, ¿cuál debiera ser entonces? Así como Israel se estableció en ese entorno en Canaán, así como la iglesia está establecida en el entorno mundial, tenemos un entorno que nos rodea, ¿cómo nos relacionamos con ese entorno hoy que nos rodea, con la sociedad actual? Así como Israel tenía que relacionarse con los otros pueblos, pero no seguir las costumbres de ellos, la pregunta del cristiano hoy, ¿cómo debería ser la relación con la sociedad actual y con todos los bemoles que eso indica? Miren, vamos al libro de Isaías, el capítulo 43. Isaías 43, vamos viendo ahora para nosotros hoy cómo debería ser mi relación con la sociedad civil. Vamos, no se olviden, contextualizando para poder comprender la política y su relación con la iglesia, si es bíblico o no es bíblico. Isaías 43. Vamos a buscar aquí un poquito, denme un par de segunditos y estamos listos. Isaías 43 y versículo número 7. Isaías 43, 7. Dice así. Esto para todas las generaciones, para hoy también. Todos los llamados de mi nombre, Jesucristo, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Uno debe entender que Dios nos llama para su propia gloria, para promover al Señor su bendito nombre. Nosotros debemos establecer un modelo de sociedad conforme a los principios del Señor. Nosotros debemos ser la sal. Nosotros debemos ser la luz y no buscar luz en el mundo, no buscar sal del mundo. Usted tiene que ser la sal, usted tiene que darle razón de ser al mundo, predicando de Jesucristo, predicando su evangelio. Dijo así el Señor, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Hoy en día tiene una sociedad que está completamente cansada de los vaivenes políticos, del hambre, del azote de las pestes, de la inseguridad social. Y la política no le va a entregar esto, porque dice Cristo, venid a mí. No dice vayan, y a través de la política tendrán el descanso. El Señor dijo a través del profeta que nos llamó para engrandecer su nombre. No hay otro propósito que esto. ¿Y cómo se engrandece el nombre? Viviendo y practicando los principios con los cuales Dios nos ha llamado. Vamos al libro de San Juan para ir avanzando. San Juan, saludamos también a Javier Morris, a Nelson Ferrada, que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. En San Juan capítulo 17 y versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto quiere decir que nosotros tampoco podemos hacer vista gorda muchas veces, ¿cierto?, de los problemas de la sociedad civil. No quiere decir que usted no se haga parte y desconocer que la sociedad tiene problemas. Pero lo que Dios quiere es que usted entregue la verdadera solución a esos problemas mediante el conocimiento de la verdad de los patriarcas y los profetas, especialmente del verdadero nombre que es por sobre todo nombre. Para esto vino el Hijo del Hombre. En Primera de Pedro, sigamos avanzando rápidamente, vamos al capítulo 2 de Primera de Pedro.
¿Podemos aportar a la sociedad? Podemos aportar. ¿Podemos tender puente? Podemos tender puente. ¿Podemos ayudar a las sociedades civiles? Podemos ayudar a las sociedades civiles. Pero no por eso no podemos dejar de no predicar, porque la gente lo que necesita es la consolación para las conciencias de cada. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para nuestros días esto no cambia. Si yo me voy a relacionar con la sociedad civil, me relaciono en términos de, dijo así el Señor: estuve sed, me diste de beber. Tuve hambre, me diste de comer. Estuve preso y me visitaste. En ese contexto, con lo que Cristo dice, podemos aportar y ayudar en la sociedad civil. Si nosotros hacemos cualquier obra, pero que de alguna forma no promueve especialmente el llamado a las personas a que la única solución está en Cristo Jesús, ese propósito no tiene ningún sentido. Y esto no es nuevo. El apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, nos explica cuál debería ser mi mirada. Cuando yo voy a aportar a la sociedad y en cualquier ámbito de la vida, y no perdiendo el propósito ni la misión, miren lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo número 11. Hebreos 11. Ya para entrar en el terreno de que la política y la iglesia. Estamos ahora obviamente contextualizando. Nosotros primeramente debemos entender lo primero, antes de hablar de un tema de otro, política, iglesia. Primero entendamos cuál es el llamado, propósito y objetivo con lo cual Dios nos establece. Hemos comprendido, ¿cierto?, que Dios mediante la religión de los patriarcas quiso establecer un pueblo peculiar con Israel, lo saca de Egipto, inmediatamente los lleva al Sinaí, los recrea, los vuelve a, ¿cierto?, a preparar, le entrega sus leyes, preceptos. En el desierto empiezan las dudas, se pierden 40 años, pero Dios cumple su promesa. Desde Josué lo introduce en la Canaán. Habían otros pueblos, dice, pero tengan cuidadito, van a estar ahí en Canaán, pero hay otros pueblos, ustedes no sigan las costumbres de ellos, no adopten, en fin, pueden aportar mediante qué cosa, el modelo, sirvan de modelo. Y por supuesto a través de nuestros días también servimos de modelo en nuestras sociedades. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos? Hebreos 11, inmediatamente Hebreos 11, y leamos el versículo número 13. Pero Hebreos 11 hace un resumen de la fe. Parte por los patriarcas, la historia de Caín con Abel, la historia de Enoc, parte ahí la historia de Noé, ahí también introduce el apóstol Pablo la fe de Abraham, el llamado de Jacob y todas las cosas. Pero ¿qué dice el versículo 13? Todos estos hombres que fueron líderes llamados a dirigir a un pueblo con propósito, con una misión clara y precisa. ¿Cuál fue y qué les permitió a ellos para no desviarse del sentido del llamado que tuvieron? Dice así el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando, ¿cierto?, de todos los que hay en el capítulo 11 a su listado. Conforme a la fe, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando qué cosa eran: extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Por qué no tenían que afanarse a las cosas de esta tierra? Porque somos hombres de paso. Porque el Señor nos está diciendo que hay un reino, que hay un único reino, que ese reino ha de venir,
que es el reino de Jesucristo. Y es eso lo que estos hombres miraban. Todo lo que hacían, ellos sabían que eran temporal en esta tierra, y ellos tenían que preparar a estas generaciones y a estas sociedades para que fueran también herederos de ir al reino de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que el hombre debe entender, el cristiano debe comprender que es un peregrino, que es un extranjero en esta tierra, porque no es esta tierra la que heredaremos. Por lo tanto, yo no me puedo afanar por cumplir los propósitos de la sociedad y de la política, porque tengo otros proyectos y tengo otros objetivos con los cuales el Señor nos ha llamado. Entonces Abraham, Jacob y todos estos hombres que después se establecen como nación, todos comprendieron, a pesar de establecerse en un lugar, era qué cosa temporal, porque eran más bien, se establecen para ser el modelo para las futuras generaciones y naciones, porque todos tienen derecho a ser herederos del reino de Cristo. Si yo llego a ser un concejal o que usted quiera, nadie le puede prohibir, quizás de esa tribuna, ¿cierto?, aportar y ayudar en la sociedad civil. Pero si yo no coloco, si yo en ese aspecto dejo el objetivo y los principios y la misión por los cuales llamé, quizás pueda ser estéril. El Señor Jesús dijo así: a los pobres siempre los tendréis. Es decir, el tema de la pobreza, dijo Cristo, la raza humana no lo va a solucionar. Si algunos piensan, ¿cierto?, que el pueblo, el pobre tiene que... Dijo Cristo, nunca te olvides, a los pobres siempre los tendréis. Vale decir que uno puede aportar, pero ¿qué es lo que va a determinar que se acabe todo un problema social? Hay que predicar del reino de Cristo. Miren, veamos en la palabra de Dios cómo el Señor se anticipa y muestra cuál iba a ser la relación del Mesías en su primera venida con la sociedad civil. Y Dios, mediante el profeta Isaías, muestra la relación del Mesías con la sociedad civil de aquel entonces. Vamos a ver qué es lo que dijo el Señor. Isaías capítulo 41. Ya con esto entramos en el terreno iglesia y política. Isaías capítulo 41. Perdón, Isaías 42. Vamos a corregir el tiro. Isaías capítulo 42 y vamos a leer los versículos del 18 al 20. Isaías 42. Bueno, si uno lee primero el contexto general del capítulo 42, habla del siervo de Jehová. Es la mirada del profeta que Dios le dice cuál sería la actitud del siervo de Jehová. Vale decir, del Mesías en su primera venida. Eso es lo que está hablando el capítulo 42 de Isaías, el siervo de Jehová. ¿Cuál iba a ser su propósito? ¿Cuáles serían los objetivos del Mesías en su primera venida? Pero hay una parte en este capítulo que habla acerca de la actitud del Mesías y la sociedad civil. Miren lo que dice el versículo del 18 al 20. Sordos, oíd, y vosotros siervos mirad para ver. Y pregunta el Señor: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido?
y ciego como el siervo de Jehová. Y aquí dice el profeta que el Mesías que vendría sería ciego y sería sordo. Y la pregunta es, ¿en qué aspecto de la vida de Jesucristo llegaría a ser ciego y sordo? Versículo número 20 dice así, que ve muchas cosas, es decir, que igual las ve, que ve muchas cosas y no advierte, o sea, no le da importancia, que abre los oídos y no oye, que escucha cosas y no son tan importantes para él. Y la pregunta es, como dijo así el profeta Isaías, que su siervo de Jehová sería ciego y sordo, que a pesar que ve muchas cosas, no le da mayor importancia, que escucha cosas, pero pasarían de largo. Y la pregunta es, si habla de Cristo el Mesías, nos preguntamos en qué aspecto de la vida y de la misión de Cristo sería ciego y sordo. Cuando Jesús vino como el Mesías, en el momento histórico que Cristo toma a la humanidad, era cuando su pueblo era esclavizado a través del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, por supuesto, sometía a muchas provincias y, por supuesto, sometió a la provincia de Israel. Se promovían muchas cosas que no eran parte de la religión de Cristo. Había mucha injusticia social, mucha hambre, falta de trabajo, la cantidad que tenían que estar donando, los gravámenes, tenían personas que recaudaban impuestos. Es decir, una sociedad con una cantidad de carga, la sociedad civil con la cual Cristo viene, en la cual Él aparece, donde dominaba el Imperio Romano, era de muchísima injusticia social. Pero si usted lee todos los evangelios, lea el libro El deseado de todas las gentes. Jesús, ¿en qué aspecto en su ministerio se enfocó? ¿A solucionar las demandas civiles de aquel entonces en Israel? ¿Por los gravámenes? ¿Por la falta de pan, de abrigo y de techo de trabajo? ¿Por los recaudadores de impuestos que diezmaban a las huérfanas y a las viudas? ¿En qué se enfocó el ministerio de Cristo? ¿Dónde estuvo el foco puesto? Por algo el Señor mandó a aquel que iba a preparar el camino del Señor. En la vida de Juan el Bautista se hace una cápsula precisa acerca del propósito del Mesías. Juan el Bautista vino predicando, llamando al arrepentimiento y a la conversión. Juan el Bautista no pidió que cambiasen al rey de Herodes, sino que le pidió que cambiase su carácter, su vida. Es decir, el mensaje de Cristo y el propósito es dar las buenas nuevas, no de solucionar los problemas de la sociedad civil, sino que las buenas nuevas del arrepentimiento para que esas personas lleguen a ser herederos del verdadero reino que vendría futuro. En ese aspecto Jesús fue ciego y sordo, no se enfocó en los problemas de la sociedad civil, aunque a él le preguntaron, ¿qué dijo Jesús? A los pobres siempre los tendréis, pero más a mí no siempre estaré con vosotros. Los discípulos pensaban que Jesús sería justamente una persona que vendría a venir a solucionar los problemas de la sociedad civil, y muchos de ellos se pelearon los cargos. Señor, cuando usted establezca en tu reino, pensando que el reino era terrenal, aunque Jesús fue claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Ellos preguntaron, ¿quién estará a tu derecha? ¿Quién estará a tu izquierda? Inclusive Pedro le pregunta, Señor, ¿cuánto me vas a devolver con todo lo que yo he entregado? Por lo tanto, aquí el Señor, su vida, su propósito como modelo para el cristianismo, el propósito era venir a llamar al arrepentimiento, dice así, y dar libertad a los cautivos. Pero el Señor aclaró, libertad a los cautivos de corazón mediante el pecado. En toda la obra de Cristo, cuando, eso sí,
aportó a la sociedad civil, sanando y bendiciendo. Pero lo primero que hacía era decir, tus pecados te son perdonados. Vete y anda, mira y ve. Ese es el modelo que la iglesia debiera tomar. Por lo tanto, si ahora comprendiendo el propósito de cualquier iglesia que se llame cristiana, entendiendo que ahora es la iglesia la heredera de Israel, porque Israel cuando deja de cumplir la misión desaparece como nación, pero Cristo establece un pueblo, una iglesia que va a ser para todo el mundo. Cuando dijo así en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas habían de guardar y había que enseñar? Las mismas que establece en Josué. No te apartes ni a diestra ni a derecha de la palabra que se te ha otorgado. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces ahí Dios pone una iglesia que ya tiene que ser universal. Era la iglesia el modelo ahora para toda nuestra sociedad. Y como modelo debíamos promover que nadie debe apartarse en pensamiento ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Y si Israel tuvo un propósito y perdió el propósito, ¿en qué aspecto Israel dejó de cumplir la misión? Vamos entonces al libro del Éxodo, vamos rápidamente avanzando, y ahora entraremos a la política y la iglesia y su relación con ella. Mientras buscan ustedes en el libro del Éxodo, el capítulo 6, ¿ya? Busquen Éxodo. Voy a leer algunas citas, que especialmente las citas que voy a leer están en el libro Mensajes Selecto, capítulo 2, y les recomiendo que lean el libro Obreros Evangélicos, el capítulo La Política y la Iglesia. Mensajes Selecto dice así, Ellen White: como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos. Todos debieran obedecer a la palabra de Dios cuando dice que no debemos unirnos en yugo con los infieles en cuestiones de política ni establecer ninguna clase de vínculos con ellos. No hay un terreno seguro en el cual puedan trabajar juntos. Leales y los desleales no tienen un terreno de acuerdo en donde encontrarse. El que transgrede un precepto de los mandamientos de Dios transgrede toda la ley. Guardad en secreto el modo en que votáis. No sintáis que es vuestro deber instar a todos a hacer como vosotros hacéis. Si alguien tiene, cierto, una idea de lo que él piensa que en un momento histórico de ir a votar, esa idea guárdela para él en secreto. Y si quiere ejercer, ¿cierto?, su libertad de expresión en una urna, váyala y hágala en secreto. No promueva ni estimula a otro su idea particular. En Obreros Evangélicos dice así: a los maestros y directores de nuestras escuelas, y para todos. Los que están encargados de nuestras instituciones y escuelas deben guardarse con diligencia para que sus palabras y sentimientos no conduzcan a los alumnos por las sendas falsas. Los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y escuelas no tienen libertad de unirse para hacer públicos sus prejuicios en pro o en contra de hombres o de medidas políticas. Porque al hacerlos excitan la mente de otro, induciendo a cada uno de defender su teoría favorita. Hay entre los que profesan creer la verdad presente algunos que se verán así, instados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que produzca división en el seno de la iglesia. Nadie dice que usted no puede tener una opinión particular, pero es particular y tiene que estar en secreto. Lo que sucede, querido amigo, que todos aquellos que llegan a la iglesia, muchos llegan quizás con ideas ya preestablecidas en su vida. Y cuando Cristo los llama, ellos
aceptan el mensaje de la verdad, se hacen parte de la comunidad cristiana, pero de alguna forma aquellas ideas que traían del mundo ya preconcebidas, quizás porque me gusta la derecha, me gusta la izquierda, me gusta el centro, todas esas ideas que llenan la iglesia empiezan como a reflotar y empieza a sentirse la tendencia. Esas cosas tienen que guardárselas para ustedes en privado. Dice así, antes de seguir leyendo la Biblia, dice, Obreros Evangélicos, página 400. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas, Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en el plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que se emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obras medidas opresivas para inducir o obligar a sus semejantes a guardar el domingo como el día de reposo. El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar, es falso día de reposo y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan esa idea y violan la ley de Dios hollando sus sábados. Los hijos de Dios no deben votar en forma de tales hombres porque al hacerlo hacen participantes con ellos los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Este está en el libro Obreros Evangélicos. Avancemos entonces. La pregunta era si Israel en un momento fue el ejemplo para esa sociedad. ¿Cuál fue el modelo de gobierno que Dios quería promover mediante el establecimiento de un pueblo llamado Israel? Veamos un poquito en el libro del Éxodo. Vamos a ir ya rápidamente, vamos a Éxodo 25. Éxodo 25. Porque nos falta todavía la parte de la profecía del capítulo 7 de Daniel, brevemente por supuesto, para hablar acerca de la iglesia y la política. En Éxodo 25, los versículos del 8 al 9, es un pequeño resumen cómo Dios establece un sistema de gobierno, de modelo, para aquellas naciones en las cuales Israel tenía que relacionarse. No se trata de dejar de relacionarnos, podemos hacer todo lo que usted quiera, pero nunca perdiendo el propósito ni el objetivo con el cual usted fue llamado. En Éxodo 25, versículos del 8 al 9, dice así la palabra de Dios. Harán un santuario para mí. Habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. El Señor establece un culto. Y en medio de este pueblo que Dios conforma, establece un santuario, un modelo, una sombra del verdadero que está en el cielo. Y a través de ese santuario, del santuario y de sus sacrificios, del mobiliario y de las fiestas solemnes, Dios establece un principio para que Israel, mediante la vida social y religiosa, fuese un modelo para todas las naciones. ¿Cuál fue el modelo mediante el santuario de gobierno que Dios establece? La teocracia. La teocracia era el modelo que mediante Israel serviría para todos los otros pueblos. ¿Y qué es la teocracia? Es vivir y Dios siendo el centro de todas las cosas. El culto judío era el centro de toda la vida social y política de Israel. Dios mediante su siervo Moisés establece todas las normas, todas las reglas que regirían la vida de Israel. El Señor sería el centro de todas sus actividades. Y por supuesto establece un santuario para mostrar al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo,
para prepararlos para su primera venida. Entonces, ese sistema de gobierno que Dios establece era preparar a Israel y a los otros pueblos para la primera venida del Mesías. Esa era la razón de ser. Ese sistema de gobierno, la teocracia, es donde Dios es el centro de todas las cosas. Israel tendría que servir de modelo, porque mediante ese sistema de gobierno, la teocracia, mediante el culto judío, mediante su fiesta solemne, el culto del santuario, tenía que predicarse y preparar no tan solo a Israel, sino que a las otras naciones, ¿para qué cosa? Para la primera venida del Mesías. Ese era el sentido de este sistema de gobierno que Dios establece. Satanás, sabiendo esto, comprendiendo que Israel iba a ser un modelo para preparar también a otras naciones, no tan solo a ellos, para la primera venida del Mesías, destruyó el modelo que Dios le ofreció a Israel. ¿Cómo Satanás destruye el modelo que Dios establece mediante un gobierno teocrático? Vamos al libro de Primera de Samuel. Vamos al libro del profeta Samuel. Fue tan terrible esto, estimado amigo auditor, que dice la palabra de Dios en San Juan, que cuando Cristo vino y se hizo hombre en medio del hombre, dice así la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Aquellos que debían preparar una sociedad para ese momento. Aquellos que debían preparar a unos pueblos, aunque fueran extranjeros, prepararlos para la primera venida del Mesías, lo rechazaron. ¿Dónde empezó el problema de Israel? Vamos a Primera de Samuel, al profeta Samuel. Vamos al capítulo número 8 y vamos a leer algunos versículos del capítulo 8 de Primera de Samuel. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Lo que hace la política es sobornar y pervertir al pueblo de Dios. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí viene el decaimiento espiritual. Satanás entrampa al pueblo de Israel porque Israel hizo lo que no tenía que hacer, mirar para afuera. Ellos miraron que los otros pueblos eran gobernados por reyes y fueron llamados a Samuel. Dijeron: queremos un rey que nos gobierne. Pregunto yo, ¿ese era el sistema de gobierno que Dios quería para Israel? ¿O era un sistema de gobierno teocrático? Dios tenía que gobernar a su pueblo. Israel rechaza el gobierno de Dios y quiere que un rey los gobierne. Versículo 5, avancemos en Primera de Samuel capítulo 8. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel:
Oye la voz en todo el pueblo. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios había establecido un sistema de gobierno teocéntrico, teocrático, estimados amigos, teocéntrico, donde Dios reinaba sobre sus hijos. Dios nunca les pidió que mirasen, hiciesen lo que otros pueblos hacían. Pero un momento histórico en el tiempo del profeta Samuel, los príncipes, los gobernantes de Israel le pidieron al profeta: queremos un rey que nos gobierne. Que dijo el Señor en el versículo 7 de 1 de Samuel 8, dijo así el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no me han desechado a ti no te desecharon, sino a mí, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que ha hecho desde el día en que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Y fíjense, Dios en su misericordia lo rechazaron. Dios ya no reinaría en medio de Israel mediante un gobierno teocrático, sino que reyes reinarían un modelo humano, sistema de gobierno humano, un rey. Fíjense lo que el Señor les advierte, a pesar de todo, que lo rechazan, les advierte en el versículo número 9 de 1 Samuel 8. Ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos, le dijo el Señor a Samuel, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y se refirió Samuel a todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Los va a esclavizar. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro ganado, vuestras viñas, para dar a sus oficiales. Tomará de vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Aquí Dios le está explicando toda la desgracia que Israel se acaería. ¿Dónde entonces está el problema de Israel? Israel desechó y rechazó el sistema de gobierno que Dios había establecido mediante su siervo Moisés. Un gobierno teocéntrico. Dios era el que reinaba en medio. Y cuando ellos pidieron un rey, dijo así el Señor: ya más no podré reinar en medio de ellos, sino que un hombre lo hará, y miren todos los que le traerá. Vamos al libro del Jeremías para avanzar. Por lo tanto, nosotros, haciendo un pequeño resumen, cuando hablamos de sistema de gobierno, obviamente estamos hablando de política en definitiva. Y todo lo que es la política y los sistemas de gobierno que nos ofrecen son de factura humana. Nunca resolverán todos los problemas. Israel, siendo un modelo para aquella sociedad, rechazó a quien reinaba sobre ellos, puso un hombre. Es decir, Israel ahí establece un gobierno humano a la moldura de la sociedad de aquel entonces. ¿Y cómo terminó Israel?
desechado como nación, como pueblo escogido. Mas los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Cristo tuvo que conformar ya no un pueblo, sino que una iglesia en todo el mundo para que llevase sus principios como modelo para todas nuestras sociedades. La iglesia es la que tiene que ahora preparar un pueblo, así como Israel en la primera venida, ahora la iglesia es para la segunda venida. Y la iglesia no puede preparar un pueblo adoptando las políticas y las facturas humanas. Dijo así el Señor: no se aparte ni a diestra ni a siniestra tu pensamiento en toda tu vida de la palabra de Dios. Y si alguien por motivos llegó a la iglesia porque en toda su vida no había conocido al Señor, y cuando conoce a Cristo y va a la iglesia, pero sin embargo trae ideas preconcebidas en su corazón, de cualquier tendencia política, de izquierda, de derecha, de centro, de cualquiera, esa que quede en tu corazón solamente, y no tienes por qué estarla promoviendo después dentro de la iglesia. Tienes que luchar con tus ideas preconcebidas, porque el llamado y la misión de la iglesia es preparar a un pueblo o a un mundo para la segunda venida de Cristo. Miren en Jeremías capítulo 10, vaya avanzando ya, Jeremías capítulo 10, por lo tanto nos daremos cuenta que no hay relación entre la política y la iglesia. A pesar de todos los vaivenes políticos, económicos, sociales que ve en nuestra sociedad, nosotros tenemos que promover otra esperanza. La esperanza no está en la factura humana. La factura humana no resolverá los problemas de la sociedad actual. Viene uno. Cristo viene en su reino, y ese es el verdadero reino que se viene a establecer, el cual solucionará todos los problemas de la raza humana. Nosotros debemos promover ese reino, el reino de Jesucristo. Mire lo que anticipó el profeta Jeremías en el capítulo 10, 1 y 3. Jeremías 10, versículo 1 y 3. Dice así la palabra de Dios: oí palabra de Jehová, ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Y entre las naciones está la política, en el buen sentido de la palabra. Si hay alguien que es un servidor social, si hay alguien que trabaja sirviendo a la sociedad civil, amén, bienvenido sea. Pero hágala conforme a la palabra. Estuve preso y me visitaste. Tuve pan y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Eso no quiere decir que nosotros no aportemos a la sociedad civil, pero de punto de vista de los principios del cielo. Versículo 2 del capítulo 10 de Jeremías dice: si así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron y obra de mano de artífice y de burdil. Aquí el Señor dice, mediante el profeta Jeremías, que tristemente Israel estaba siempre mirando para el lado y viendo ciertos otros modelos para aplicarlos a la nación de Israel. Y ahí estuvo el gran problema. La pregunta es entonces, antes de terminar, quiero leer otra cita, porque ahora vamos a meternos en el capítulo 7 de Daniel, para ver los sistemas de gobierno, la política en la profecía mediante los sistemas de gobierno y el verdadero reino de Cristo. Miren, voy a leer en Mensajes Selectos, capítulo, el segundo tomo. Dice: como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos. Todos debieran obedecer la palabra de Dios cuando dice que no debiéramos unirnos en yugo con los infieles en cuestiones de política ni establecer ninguna clase de vínculos con ellos. No hay un terreno seguro en el cual puedan trabajar juntos, leales y desleales. Tiene un terreno de acuerdo donde encontrarse. El que transgrede un precepto de los mandamientos de Dios transgrede toda la ley. Guardad en secreto
guardad en secreto el modo en que votáis. Si alguien a fin de mes quiere ir a votar por cualquiera sea, guárdelo en su corazón y quizás utilice el derecho constitucional porque también es un ciudadano. Pero su forma y modo de votar, dice así la hermana White, guárdela en secreto. Dice así, el que transgrede un precepto de los mandamientos transgrede toda la ley. Guardad en secreto el modo en que votáis y no sintáis que es vuestro deber de instar a otros a hacer como vosotros queréis hacer. Si alguien quiere utilizar su derecho de constitución como civil e ir a votar a una urna, el Espíritu Profecía lo aconseja y dice, perfecto, háganlo. Pero usted llévelo en su corazón y no lo promueva, ni manipule la conciencia de otro de vuestra forma de pensar. Porque se dieron cuenta que Israel se trajo todos sus problemas cuando copió los modelos humanos y desechó al único, al Señor. El Señor reinaba sobre Israel. Y cuando Israel buscó un modelo humano, vinieron todos sus problemas. Vamos entonces al capítulo 7 del libro de Daniel para ya ir terminando. Un breve resumen y lo que Dios quiere para el tiempo del fin, para nuestros días. El capítulo 7 muestra, voy a hacer un pequeño resumen del capítulo 7. Muestra 4 bestias. Capítulo 7 muestra las bestias, ¿cierto? Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma pagana y obviamente también el cuadro pequeño en la Roma papal. ¿Y qué es lo que muestra el capítulo 7? Una palabra que no se olvida, amigo auditor. La palabra dominio. Esa palabra no se olvide. Palabra dominio. Y Dios le muestra al Señor a su siervo Daniel que en la tierra los pueblos luchan por el dominio permanente. Así como surgió Babilonia, políticamente, geográficamente, Babilonia se establece y quiere mantener su dominio permanente. Pero aparecen los medos y los persas y destruyen Babilonia. Y después los medos y los persas quieren mantener el dominio, permanecer en el tiempo. Pero dijo así el Señor, después aparecen los griegos. Y le quitan el dominio a los medos y los persas, y después los griegos quieren luchar por mantener el dominio permanente. Dios le mostró a Daniel que a pesar de eso, Grecia sucumbe porque aparece otro imperio, el Imperio Romano. Y ese imperio romano también quiere mantener el dominio y permanecer en el tiempo, y luchar el dominio humano, y luchar y permanecer en el tiempo. Pero dice la profecía que aparece en medio de ese poder romano, la Roma imperial, aparecería un cuerno pequeño que da origen a la Roma papal. Y la Roma papal, como todos los reinos, también quiere ejercer un dominio permanente. Y hoy en nuestros días lo está haciendo la Roma papal, conformando un nuevo orden mundial. Y es eso lo que está estableciendo la Roma papal, conformando un nuevo orden mundial. Por aquí tenía algunas citas que las voy a leer brevemente. Entonces lo que hace la Roma papal, así como todos los otros imperios, ¿cuál es? Ejercer el dominio permanente. Eso es lo que hace la Roma papal. Y para poder permanecer en el tiempo, ejerce todo el dominio. Mediante el establecimiento para el tiempo, el fin de un nuevo orden mundial. Quisiera leer un poquito, brevemente, en el libro Eventos de los Últimos Días, dice Leyes Dominicales. Dice así, los defensores de la ley dominical no advierten lo que están haciendo. Es decir, la sociedad actual no sabe hacia dónde va. Ni el comunista sabe a dónde va, ni el de derecha sabe a dónde va. Así dice la hermana White, porque no advierten.
no se dan cuenta todos estos sistemas que se han puesto y se han confrontado. Porque es la Roma papal, mediante lo que es la globalización. Y el establecimiento para nuestros días de un nuevo orden mundial es confrontar dos modelos políticos para hacerlos derrumbar. Levanta el capitalismo popular, y también la historia dice que fueron los papistas que levantaron el comunismo, y levantan estos dos sistemas que durante siglos han luchado por el dominio en el mundo, el dominio. Cada sistema político de derecha, de izquierda, capitalismo, ¿cierto? Comunismo, ¿cierto? En fin, todo lo que usted quiera. La Roma papal los levanta y los confronta para hacerlos desaparecer. Levantó el capitalismo para derrumbarlo y desprestigiarlo para que la sociedad lo rechace. Levantó el comunismo, años antaño lo levanta para hacerlo sucumbir para que la sociedad lo rechace. Y cuando confronta estos dos sistemas en todo el mundo es para derrocar estos sistemas para que la sociedad lo rechace y ellos aparezcan como una alternativa para el mundo, el romanismo, con todo el sistema que están promoviendo mediante el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que dice la pluma inspirada? Los defensores de la ley dominical no advierten lo que están haciendo. Ningún sistema, ni comunista ni de esas, se están dando cuenta que esta confrontación que lo han hecho durante muchos años en el mundo es más bien preparar el camino para Roma, para que ellos aparezcan como la tercera opción que el mundo necesita, porque levanta un sistema y los hace fracasar para estar en medio de ellos como la tercera opción. Dice así Evento en los últimos días, página 128. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. La globalización y el nuevo orden mundial es un movimiento para establecer la ley dominical. Esta conflagración en Sudamérica y en todo el mundo, en que el sistema capitalista, que el sistema centralista, es más bien una estrategia del romanismo para nuestros días, para que estos sistemas fracasen en todas las áreas y ellos aparecer como la última posibilidad para la raza humana, lo que la Roma papal viene a promover en el nuevo orden mundial. Y vuelvo a le dice, el movimiento de la ley dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde va la corriente oculta. Comunismo y sistema comunista y capitalismo no se dan cuenta que lo están llevando a un barranco, que los levantan para hacerlos caer, capitalismo, comunismo, porque aparecerá el romanismo como la única posibilidad ante todo el caos en el mundo. Dice así el hermano Juan, el movimiento dominical está avanzando, pero en la oscuridad. Esto no es una cosa, no, esto es en la oscuridad. Están avanzando, haciendo, poniendo y quitando reyes en la política. Los líderes encubren el verdadero problema cuando hablan de comunismo y capitalismo, que es más bien para futuro promover la ley dominical. Dice siempre, los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen a los movimientos no ven hacia dónde va la corriente oculta. La hermana Juay dice que usted sí puede ir a votar, pero especialmente ir a votar, pero en conciencia y no promoviendo su pensamiento político, especialmente para oponernos a las leyes dominicales. Así como estos imperios surgieron y quisieron mantener el dominio, la Roma papal a través de su surgimiento como el cuerno pequeño, hasta el tiempo, el fin, quiere también mantener el dominio, creando un nuevo orden mundial para nuestros días.
Pero fíjense en lo que dice la profecía en el capítulo 7. Así como Daniel ve el surgimiento de todos estos sistemas humanos que crecen y caen, surgen y caen, y todos quieren mantener el dominio, hasta la Roma papal en nuestros días quiere ejercer el dominio. Mire lo que el Señor le muestra a Daniel. No tan solo le está mostrando, los dominios en la tierra, sino que le muestra el verdadero reino en el cual tiene que la iglesia promover. Versículo 9 de Daniel 7, dice así el Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó una anciana de días cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Es decir, en un momento histórico, el Señor le muestra a Daniel que hay un juicio. Todos hemos comprendido mediante otros estudios anteriores que en 1844 el Señor ha empezado esta hora de juicio. Versículo 10 de Daniel 7. Ahora ve lo que pasa en la tierra y ahora está viendo lo que está pasando en el cielo. El profeta Daniel hace un paréntesis y le muestra lo que pasa en el cielo. Versículo 10 de Daniel 7. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mientras los poderes a través de toda la historia que en la tierra luchan por el dominio, mientras se le muestra a Daniel el surgimiento del cuerno pequeño que también quiere ejercer el dominio, levantando movimientos políticos de izquierda y derecha, haciéndolos sucumbir delante de los hombres para aparecer como la tercera opción mediante el nuevo orden mundial. Pero el Señor le dice: mira, Daniel, en el cielo hay un evento que es la esperanza para toda la humanidad. Está el juicio en el cielo en 1844, donde los libros se abren. Pero ¿qué más muestra el Señor aparte del juicio investigador? Versículo 13, aquí están los textos clave de Daniel 7. Dice así la palabra de Dios, Daniel 7, versículo 13. Dice: mientras miraba yo en la visión de la noche, he aquí que con las nubes del cielo vino como hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vale decir, ahí Jesucristo, cuando se establece en el santuario celestial, en un momento, en alguna región de la galaxia, se establece el santuario para empezar el día de la expiación. El Padre en su trono junto a los 24 ancianos y a los millones que asisten delante de él. Los libros se abren y el juicio empieza. Jesucristo es llamado a la presencia del anciano de día y Cristo viene en una nube de ángeles que lo acompañan. Millones de ángeles siguen a Jesús a la presencia del Padre. Dice que en una nube, que dijo el apóstol Pablo en hebreo, cuán grande nube de testigos, es decir, de ángeles, ¿ya? Y esa nube de ángeles que acompaña a Cristo a la presencia del Padre, a Jesucristo se le otorga todo el juicio. Como entra Jesús a la presencia del Padre, en una nube de ángeles. Pero solamente Cristo en 1844, solamente es para entregarle el juicio a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Hay otro evento que la iglesia debe saber. Versículo 14. ¿Se recuerdan lo que pasaba aquí en la tierra con los poderes? Luchando por qué cosa? Por el dominio. Versículo 14. ¿Qué más le hacen a entregar a Cristo? Dice así: y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio. Lo mismo que a Daniel se le muestra, los poderes del mundo, cada nación, los políticos, los sistemas políticos que luchan por el dominio. Dice el versículo 14, a Jesucristo en 1844 le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan.
o le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y aquí está la esperanza de la iglesia. La iglesia no puede estar promoviendo sistemas humanos y menos la política. La política ni el hombre no resolverán los problemas de nuestra sociedad. El cuerno pequeño está haciendo que cada sistema, por muy antagónico que sean, ellos los levantan y lo hacen sucumbir porque el romanismo quiere mantener el dominio eterno. Sin embargo, el Señor le muestra a Daniel que hay uno solo, que es Jesucristo, el que recibe el verdadero dominio. Jesucristo es el verdadero reino. El Cristo, el Señor, tiene su reino. Y ese es el reino que tiene un dominio eterno y un reino que nunca pasará. Por lo tanto, en la profecía me dice que la iglesia apártese de la política, no promueva porque todos van al fracaso, van al desfiladero. Todos van al desfiladero porque viene uno, Jesucristo, en su verdadero reino. Ese es el reino que tiene el verdadero dominio y ese es el reino que nunca pasará. Cuando Cristo venga y establezca su reino en la tierra después de su segunda venida, después del milenio, miren lo que establece el reino de Cristo. Apocalipsis capítulo 21. ¿Qué establece el reino de Cristo después de su segunda venida? Por eso que la iglesia tiene que preparar a la iglesia, los ministros, los pastores, los obispos, preparan a su gente y a la sociedad actual para el reino de Cristo. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Especialmente la iglesia protestante. Está como en los tiempos cuando Babilonia invade Israel. Cuando Israel se vio rodeada de los babilonios, ¿qué dijeron ellos? Vamos a Egipto, a hacer alianza con Egipto. Política. Cuando tenían que haber mirado al cielo, haber hecho un pacto con el Señor. Mire lo que establece el verdadero reino de Cristo. Ese es el único reino que será para siempre. Apocalipsis 21 dice así: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y las primeras tierras pasaron, el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el verdadero reino de Cristo, dice, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, lo que Israel había rechazado. El tabernáculo era la sombra del verdadero gobierno. Aquí se establece en medio de la capital del reino de Cristo, el tabernáculo de Dios. Oí una gran voz, versículo 3, del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios, es decir, en medio nuestro. Versículo 4. ¿Y cuál será los beneficios del reino de Cristo? Y aquí están los beneficios de este verdadero reino que usted tiene que promover. Mire los beneficios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mire, ya no habrá más muerte. ¿Hay algún sistema humano que ofrezca en su gobierno que ya no habrá más muerte? Pero esto lo ofrece el gobierno de Cristo. Ya no habrá más muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No va a haber ni hospitales, ni largas filas para las dolencias, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el verdadero reino que el Señor ofrece para todos sus hijos. La iglesia tiene que cumplir la misión de preparar la política o el sistema político de factura humana. Nunca ha sido parte de la gran comisión.
ir y hacer discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que están en la palabra de Dios. Los ministros deben abandonar la esperanza en los sistemas políticos para una vida mejor, porque el Señor dijo que todos los sistemas van a fracasar. Y el romanismo va a sucumbir con la venida del Señor Jesucristo. Los matará con el resplandor de su venida. Todos que están ofreciendo en un nuevo orden mundial paz y seguridad, dejó así el Señor. Cuando dijeren paz o seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Los ministros deben procurar a sus hijos llamarlos al arrepentimiento, al igual que Juan el Bautista, para preparar verdaderos miembros para el reino de Cristo, porque aún tenemos tiempo de gracia. Y cuando se acabe el tiempo de gracia, caerán las plagas sin misericordia, porque no habrá tiempo de gracia, y el Señor vendrá a buscar que le honraron y cumplieron la misión. Muy bien, estimados amigos, hemos hecho un resumen. No se puede tratar de hacer todo, porque el tema es muy largo, pero esperamos que estos derroteros sirvan como una brújula, es fiel al polo. No te olvides, la misión de la iglesia es la predicación del Evangelio. Pastor, predica la palabra y prepara a tu gente para el reino de Cristo. Que Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao.